Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Sí? Estamos. Dios le bendiga en esta hermosa mañana. Dios es bueno. Siempre que este jovencito dirige, uno podía decir quizás hace 2, 3 años atrás, sobre su efusividad, ¿verdad? Su estilo. Sin embargo, ahora no sé si decirlo, porque me parece que las va a pagar todas. Porque el chiquito viene idéntico. Alaba. Así que, alabado sea el Señor. Sargento de armas, dígame. Todos los niñitos pasan a su clase. Dios es bueno. Gloria al Señor. Y usted y yo pues estamos aquí. Hemos adorado al Señor, hemos cantado. Yo sé que más que menos usted ha experimentado algún detalle, como lo es el regresar. No viene de la calle, viene pensando, viene preguntándose tantas cosas y de repente en medio de uno de los himnos usted logra conectarse con el Señor y eso es hermoso. Y seguimos pidiéndole al Señor que esa sea la mentalidad de cada uno de nosotros, el lograr aprovechar este tiempo, ya que salimos, ¿verdad?, de aquí al mundo regular, real. Muchas gracias, amada. Cada día nos damos más cuenta que al mundo no le interesa escuchar la verdad. Al mundo le interesa que lo entretengan con las mentiras. Y su pastor lo tiene que repetir y repetir hasta que usted le internalice, porque si usted no lo internaliza, cuando salga allá afuera también va a copiar ese estilo. Y ese estilo entonces va a adentrarse a su vida espiritual. Y en estos días pues ponía en las redes, nosotros estamos diseñados para ser ceñidos por la verdad y no por la mentira. El padre de mentira ya no tiene parte ni suerte con nosotros. Y cuando usted pues cae en esa trampa, usted no se da cuenta que sigilosamente entra ese mundo. Pastor, ¿y cómo lo identifico? Pues cuando usted se sienta que escucha un programa de radio y el programa de radio lo influencia y usted se va al tome y dame con los que están en la disertación del otro lado, usted se tiene que preguntar si va a seguir siendo influenciado por las supuestas opiniones y las conspiraciones que en este país y en el mundo se disparan. Cuando usted la política lo atrae a esa magnitud, usted se tiene que preguntar si esa sangre caliente es lo que Cristo quiere en su vida. Amén. Gracias, pastor. Todavía no has leído. Vamos a la lectura de la Biblia. Póngase de pie conmigo y vamos al libro de Deuteronomios capítulo 2. Culto hermoso el viernes, palabra del Señor. Una actividad hermosa ayer sábado. Así que está activo el fin de semana. Estuvo muy hermoso y esperamos que finalice así de hermoso y que tengamos una semana interesante en el Señor. No hay ninguna sospecha en el Atlántico de algún disturbio atmosférico, así que reciba paz. Y pues si tiene alguna duda al respecto, como algunos, pues consulte al Espíritu Santo. Y Él le contará y le dejará saber de sus misericordias.
capítulo 2 del libro de Deuteronomio, versículo 25. Dice así la palabra, ¿verdad?, del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Quiero leerlo de nuevo. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Alabado sea el Señor. Permítame orar. Padre, yo te doy gracias en esta hermosa mañana. Gracias por el privilegio que nos diste de congregarnos. Gracias por el día hermoso, por el descanso de la noche, aún por las fatigas. Por todas las cosas podemos agradecerte, Señor, porque tú en ellas te glorificas en nuestra vida. Estamos aquí ahora y nos sentamos a la mesa. Danos la gracia, danos la sabiduría, renueva el espíritu de nuestra mente para que podamos recibir el mensaje, para que podamos, Señor, recibir tu palabra, que es alimento a nuestro espíritu. Saldremos diferentes, Señor, porque siempre el hecho de habernos parado delante de ti cambia nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede usted sentarse, amado? De cierta manera seguimos levantando la cabeza en medio de los enemigos que me rodean. No nos vamos a desviar quizás de ese tema principal, provocando en nosotros la conciencia renovada, la mente renovada, y que pueda ser fortalecido con poder en el hombre interior. Dije a son de broma quizás lo de la política. Sabe que me resisto, sabe que insisto, quizás somos tercos en ese aspecto de pretender que usted renueve su mente. Así que no se enoje conmigo, escuche para que sea la palabra la que lo pueda cambiar. Puedo irme más caliente y puedo irme mucho más profundo, porque si saco la palabra luma, usted se va a ir crispy loncherita conmigo. ¿Ok? Pero lo que pretendemos es que sea usted el que influencia al mundo y no se deje llevar de tales o no injusticias. ¿Por qué? Porque usted está en una iglesia que le enseña que el mundo no le va a hacer justicia. Y si yo predico que en el mundo no se le va a hacer justicia a usted, que en el mundo usted no puede esperar nada bueno, que no se debe de sorprender de la traición, de que los poderosos opriman, de que los que se creen más gansos puedan ser los que estén arriba y usted se sienta humillado, pues prefiero que descubra que todavía hay debilidad en usted y no ha conocido a un Dios de poder. Ay, ay, ay. Empecé muy fuerte. Déjeme bajarle el tono. Decíamos que Dios renueva el espíritu de la mente. Y decíamos que Dios levanta mi cabeza sobre mis enemigos. Y el viernes, de alguna manera que solo el Espíritu sabe hacer, yo sé que muchos se sorprendieron cuando da un giro el predicador y tiene que mencionarnos el Salmo 3, versículo 3, y nos dice: porque tú eres el que muestras tu gloria y el que levantas mi cabeza. Muchos cuellitos se viraron buscándome para identificar esa duda que queda en nosotros si el pastor habla porque sabe o porque el Espíritu le da para que hable. Yo me sonreí, ¿por qué? Porque sé que el Espíritu Santo estaba hablándonos el viernes y seguirá hablándonos. Amén. El viernes le añadieron una pizca de, como diría los que cocinan, de especies, para darle más gustito. ¿Por qué?
y me gustaría que lo viera. Déjeme empezar al revés hoy. Empezar con la intro siempre, pero al revés. En vez de ubicarlo en tiempo, déjeme ubicarlo en el viernes. Busca el Salmo 3. Y permítame decirle lo que el Señor quería añadir, porque a mí me gusta escuchar, pero me gusta preguntar. ¿Qué giro dio Dios? ¿Qué añadió? ¿Lo cambió? No. Salmo 3, versículo 3. Antes de decirnos que en paz me acostaré y asimismo dormiré, antes de decirnos que recuperemos el sueño y que no nos quejemos porque Dios duerme, sino que nos preocupemos porque nosotros no dormimos, Él nos dice, tú eres escudo alrededor de mí. Y ahí vamos similar, porque yo le decía a usted que Dios me esconde en su tabernáculo. Amén. ¿Verdad? Y me oculta en el lugar sagrado, en el lugar de apego, en el lugar donde Él me protege, en el lugar donde Él me cubre. Y Él aquí dice, tú eres escudo alrededor de mí. Y dice luego, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Yo le decía a usted que pretendía con el mensaje la semana pasada dejar de mirar los enemigos, dejar de mirar la adversidad, dejar de enfocarnos en algo que naturalmente no lo podemos evitar y que solo logramos a través del Espíritu. El viernes el predicador trajo una revista como introducción y nos habló de una psicóloga, no me pregunte el nombre, no lo recuerdo, tendría que escuchar la grabación, y nos decía que ella traía un estudio, daba el resultado de un estudio sobre la capacidad de nuestra mente de fijarnos en lo negativo y no en lo positivo. Yo empezaba a sonreírme desde ahí, porque son en esos detalles que Dios nos da que sabemos, ¿verdad?, que la línea es confirmada a la iglesia. Yo soy humano y quiero también que Dios confirme, porque cuando nos paramos aquí con la misma cantaleta, uno se preocupa. Así que soy de carne y hueso, no sé tú, no se moleste. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Dios me dice, Carlos, te dije muy bien, no te fijes en tu enemigo. Antes de eso, el Salmo 27 dice que voy a contemplar su hermosura y voy a inquirir. Muchas veces, y ahí fue que le vine la pregunta al Espíritu, Señor, pero si contemplar, ya lo dije, si inquirir, pero a veces queremos saber los por qué, pero no disfrutar lo hermoso que se ve. Y Dios te está diciendo, nos decía desde el viernes, Carlos, aprende a mirar mi gloria. ¿Y qué es tu gloria, Señor? Porque todavía mis ojos no te ven. Mi gloria, mi poder, mi manera de ser contigo, mi misericordia, mi gracia, mi bondad, el sostenerte, el que te extiendo mi mano y te agarro, mi gloria, mi magnificencia, la mañana, la noche, el atardecer, el amanecer, el calor del día, la lluvia. Aprende a mirar mi gloria, porque te levanto por encima de tus enemigos para que me veas a mí. Por eso usted ve la insistencia de este pastor diciéndole, oiga, confiese la influencia que tiene el mundo en usted, porque la estrategia del mundo es envolverlo aún en su razón para que usted no disfrute y pueda mirar su gloria. Si vivimos en esta tierra sin mirar su gloria, amados, no vamos a anhelar esa gloria eterna. Porque siempre andaremos cabizbajos, siempre caminaremos frustrados,
desilusionados, decepcionados, si me permite seguir buscando palabras. Y Dios no quiere una iglesia que camine sobre esta tierra decepcionado todo el tiempo. Él sabe que hay cosas que no entiendo. Él sabe que hay cosas que me tomarán más tiempo. Perfecto. Él tiene toda la paciencia del mundo para que yo las madure, las crezca, las conozca, las experimente y luego pueda pararme firme. Y la próxima vez yo pueda estar erguido. ¿Por qué? Porque estoy viendo su gloria en mi vida. Muchas veces usted y yo caminamos por esta tierra y ahí todo se lo achacamos al diablo. Y decíamos como parte del mensaje, oye, en el lugar donde estás, lo que estás experimentando es la sabiduría y la perfección de Dios. En tu crisis, tú vas a salir airoso, pero si miras los detalles del que te está oprimiendo, tú dices, mira cómo me oprime, es que no entiende. No, no estés mirando el que te oprime, mira a Dios a tu alrededor, que te dice, resiste, porque brillarás como el oro. ¿Podríamos creer eso, entender eso? Que eso es lo que Dios desea en nuestra vida. Él nos prometió sacarnos y aislarnos, como muchas religiones se van para el monte. O no, mire, tenemos uno, nos vamos para el yunque y nos volvemos ermitaños. Pero ese no es el evangelio de Jesucristo. Él se apartaba así para orar, pero luego descendía al valle. Y una vez dijimos aquí, si mi religión, si mi evangelio no funciona en el valle como funciona en el monte, me tengo que preguntar qué evangelio estoy viviendo. Porque el evangelio de Jesucristo se vive aquí, entre nosotros, interactuando, rozando, chocando. En el diario vivir, en el conflicto en el automóvil, en el tráfico tupido, en lo que llamamos tapón, que usted no sabe para dónde tomar y el de al frente lo molesta, lo incomoda. En el trabajo, cuando abusan, en las noticias, en todo lugar, mi evangelio debe de funcionar. Y usted debe de llegar a la casa del Señor a la expectativa de eso. Ok, Señor, te ofrendé. Ya te di mi alabanza. Aún te doy mi ofrenda económica. Gloria al Señor. ¿Y ahora qué vas a tratar conmigo? Preguntaba algo esta semana. Señor, de tantas cosas que pregunto, pero hubo una que me llama la atención y cae. Para entonces, usted no dude que voy para Deuteronomio en breve. Señor, ¿qué nos pasa que a veces caemos en aquello que un día alegadamente habíamos dejado? ¿Qué pasa, Señor? Porque la Biblia me dice, cuando veo el estándar de la oración de Jesucristo, que dice, Señor, líbrame de todos los males, no permitas que caiga en tentación, mas líbrame de todos los males. ¿Qué pasó, Señor? Muchas veces, y aquí viene una interrogante de tantas que puedo traer hoy para que usted las anote en su libreta y las medite en casa, o por lo menos en uno de esos sueños hermosos yo le aparezca en él y mi voz por lo menos, y usted escuche esta interrogante: ¿o suprimiste o abandonaste? Y el Señor me ministraba, me dice, muchos retoman las cosas que han dejado en la vida, que según mi palabra tenían que haber dejado, pero vuelven a caer. ¿Sabes por qué? Porque yo lo permito. Señor, ¿tan malo eres? Sí, yo lo permito. Porque no se abandonaron en mí, sino que con sus fuerzas lo suprimieron. La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Y aun cuando tú suprimes para vivir una vida aparente de piedad, tarde o temprano Dios te dejará expuesto. Para que entiendas que no es con tus fuerzas,
sino con su espíritu. Pero no es hasta que usted se adentra a esa palabra, que es la que viene siendo el tema este mes, que debería ser todo el tiempo. No es hasta que usted se adentra que el Espíritu Santo le puede mostrar: yo no te estoy faltando, yo no te estoy dando la espalda, yo no te he abandonado, no te he traicionado. Mi interés no es dejarte en vergüenza, mi interés es que me conozcas y que entiendas que mi propósito se cumplirá en ti. Y el que me conoce me tiene que exponer. Y de repente usted se ve y Dios te dice hoy: si yo levanto tu cabeza, no es para que mires la vergüenza que de primera te puede dar. No es para que te sientas culpable porque volviste a hacer aquello de lo que tú pensaste que habías dejado atrás, sino para que te des cuenta con qué fuerza lo hiciste. Vengas a mí y yo te pueda mostrar mi gloria. Entonces usted experimenta lo que dice el salmista: mi gloria, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Dios está tratando con usted. Dios no le ha dado la espalda. Y en cada escenario que se encuentra, usted tiene que ver: aquí significa que si mi problema es con la finanza, algo todavía yo no he aprendido en ellas. Algo me quieren desprender de mí, porque el Dios que yo le sirvo no me llamó para dejarme en vergüenza. Dios a usted no lo llamó para dejarlo en vergüenza, iglesia. Dios no nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para que andemos en parchos. Dice la Escritura: de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Pero no es a mi definición, es a la definición de Él. Y créanme que si todo fuera pitches and cream, es más, no estaríamos hoy aquí. Hubiese surgido una excusa para no estar. Pero usted está aquí porque su espíritu lo trae en medio del crisol, del quebranto que puede estar experimentando. Porque usted se conoce, usted sabe lo frágil que se puede estar sintiendo. Y dice: yo voy a tener que ir a la iglesia, yo necesito que alguien me ministre, yo necesito que el calor de los hermanos me levante, yo necesito escuchar algo. Por eso al principio dije: el problema es que lo que estás escuchando no es la palabra que queremos, donde nos dicen estás en victoria, todo está bonito para seguir la semana, sino una que te empezó diciendo: si el mundo te domina, preocúpate todavía. Pero no debería ser una molestia, una incomodidad. Debería ser la palabra necesaria que me revela que algo está faltándome, y entonces yo poder decir: pues quiere decir que todo lo que me está aconteciendo es para que yo logre ser libre del mundo en mi vida. Amén. Dios es bueno. Hay cosas que Dios me dice: sí, es que si no sigo, si no termino, no soy Dios. ¿Ve? Nosotros predicamos cuando estamos aquí y estoy deseoso de volver a hacerlo. Cuando hablamos de Apocalipsis, usted sabe que yo necesito siempre traer la introducción de un libro de Daniel. Y Daniel me dice que: Carlos, hay algo que falta. Y cuando digo Carlos, es como si el Espíritu me estuviera hablando. Va a decir Pedro, va a decir Juan, va a decir Carmen, va a decir Juanita, va a decir el nombre suyo, amado. Pero lo que quiero transmitir es que yo veo plasmado un Dios que cuando se propone algo, no desiste hasta que termina. Y veo a un Daniel diciéndome: Dios me habló de 70 semanas y cuando se hace el cálculo falta algo. Eso me debe de dar a mí motivación para dos cosas: lo que Dios comienza lo termina. Su victoria es su victoria
historia y me dice, Carlos, también voy a terminar contigo. Voy a terminar contigo, Carlos. Entonces me convierto en un Jeremías que me dice, trato de resistir y evitarlo, pero hay algo en mí, un fuego que no me permite claudicar, abandonar y darle la espalda. Jeremías dice, hay algo en mí que me impide quedarme callado. Ay, ay, ay. Deuteronomio 2, vuelve allí conmigo. Si lo dejó, si mantuvo el dedo, ya llegué. Yo tengo que hablar creyendo que su mente fue renovada. Porque yo no la puedo renovar. Tampoco soy la persona que puede pensar o decir, ya tú estás ahí. No, eso no me toca a mí. Mi trabajo es la palabra. Yo la digo y según el grado en usted, ella hará. En la semana, cuando usted se congrega el lunes, amén. Usted va otro poco más. Digo siempre vacilando que yo le saldré en los sueños, no es porque sea yo la estrella, sino porque la palabra es la que seguirá siendo usted, que fue transmitida por este predicador, este viernes por otro predicador, el viernes pasado por otro predicador, y así sucesivamente cada vez que alguien que nos predica. Y aún por lo que escuchamos en las redes, que siempre le digo, cuidado. A la medida que la palabra va haciendo, usted va renovando. ¿Por qué digo eso? Porque yo acabo de leer un versículo que si vuelve sobre el 25 dice, hoy comenzaré a poner un temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se gustarán delante de ti. Está hablando de conquista. Está hablando de madurez. Fíjese cómo yo introduje el mensaje hablando de que usted pueda identificar ciertas cosas en usted. Y le acabo de decir que muchas de las tentaciones a las que usted y yo somos expuestos están ahí para que aprendamos a identificar la base con la que nosotros manejamos eso. Se supone que yo no sea sabio por viejo, sino por su espíritu. Y se supone que yo no caiga en aquellas cosas de las que Dios me libró por mi fuerza, sino por su espíritu. Que yo sea una mejor persona por su espíritu, no por las experiencias de vida. Y eso nadie lo sabe, sino el Espíritu Santo en mí, que conoce hasta lo más profundo de mi corazón. Amén. Entonces, Dios le dice a Israel y nos dice a nosotros que llegó el momento de comenzar a conquistar. Ahora yo quiero ponerlo a usted en el contexto histórico para que pueda verse usted en él. El libro de Deuteronomio es un libro que resume, es el último libro del Pentateuco, de los libros que escribe Moisés, basado en su vivencia con ese pueblo desde que lo saca, ¿verdad?, hasta que lo lleva al filo de lo que es la tierra prometida. Si usted mira en el 1, menos los títulos, solamente los títulos, este libro habla y enfatiza en las promesas, o los títulos. En el capítulo 1 habla de las promesas de Dios. Si usted mira las promesas y las puede resumir poco a poco, porque es un compendio lo que Moisés da, para decirle al pueblo, hey, no pierdan de perspectiva el planteamiento de Dios en su vida. Amado, llevamos años. Aquí hay gente que pueda llevar 15, 20 años en el Evangelio, 30 años en el Evangelio, 40 años en el Evangelio, 50. Puede haber alguien que lleve 1, 2, 3. No importa. Desde el primer día Dios a usted le prometió. Desde lo que es la salvación de su alma hasta lo que son detalles en su vida, incluyendo la familia. Y a su momento atrás Dios le recordaba a alguien, no te rindas, no te quites, porque yo voy a cumplir lo que te he prometido.
Dios le dice a Moisés que en este libro, en el resumen, en el quinto, en donde todos los demás libros se repasan y el Via Crucis a través del desierto se repasa, Él le dice, recuerden las promesas. Para caminar de Egipto a Jerusalén hay que recordar las promesas. ¿Se acuerda que estuve también varias semanas? Luego de eso marca un momento crítico en el pueblo. Se nombran los jueces. En ese capítulo 1 se recuerda que se nombraron a dos espías que junto con los jueces iban a ¿qué? Iban a trabajar. Se nombraron los jueces y se nombran los espías. Son la gente que iba a influenciar con él. Los jueces gobernaban con Moisés. Los dos espías iban a ir a la tierra prometida para investigar. Así que de repente Israel pasa de estar gobernado por un hombre al que Dios dirige a un grupo de personas que iban a tener injerencia y influencia en ellos. Oiga bien lo que estoy diciendo. Oiga bien lo que estoy diciendo. De un hombre al que Israel acudía para saber los designios y la dirección de Dios. Israel, este libro que resume todo ese Via Crucis, dice que se nombraron jueces que empezarían a gobernar y se mencionan espías que aportarían a lo que es el cuadro que Israel comenzaría a formar en su interior, tanto de Dios como de los designios de Dios. Resultado, Israel perdió el norte. Su pastor se pasa diciéndole a usted, tenga cuidado a quien escuche. La respuesta de algunos es, tú no tienes derecho a decirme quién escucha y a quién no. Y eso es muy cierto. Su pastor no tiene derecho a decirle a usted ni a quién escuchar ni lo que debe de hacer. Eso es así. Pero la palabra que en este mes le estamos dando prioridad, la palabra que debe ceñirnos, que debe guiarnos, nos dice, oiga, estas historias están para que aprendas. De repente se descentralizó lo que era el gobierno de un solo hombre, de la opinión y del criterio de ese hombre, de la sabiduría de ese hombre, y se ramificó al punto que Israel desvió su mirada. Ahora, no desvía su mirada porque el designio de Dios estaba incorrecto, porque Dios es perfecto. Se desvió porque Dios quería desnudar el corazón de una nación que desde el principio no entendió quién era Dios en su vida. ¿Alguien oye? ¿Alguien comprende su vida ahora mismo? Pudiera decirme, pastor, termina que yo comprendí. O sea, yo te estoy diciendo lo que tú estás pasando, lo que quiere hacer es sencillamente decirte, date cuenta de por dónde y cómo estás caminando para que tomes o hagas los ajustes que tengas que hacer a tiempo. Se nombran los jueces, se nombran los espías. Regresaron los espías, ahora son el eje, el centro. ¿Y ellos qué dijeron? Muchachos, nosotros no podemos conquistar ese pueblo. Esos pueblos nos van a comer vivos. Esos pueblos son demasiado grandes, son gigantes. Mire, eso es otra lucha que tengo. A mí me sube y me baja cuando están hablando de gigantes en la Biblia. Y a mí se me ocurrió buscar, vuelvo y le pregunto, me gusta preguntar. Yo, Señor, gigantes y gigantes y gigantes, al punto que ustedes oyen hablar hasta nombres extraños. Mire, esa palabra, el español es tan rico que tiene varias definiciones. Y cuando, más que gigante, esa palabra lo que quiere decir temerosos. O sea, había gente tan corrompida en la tierra prometida, que Dios
por eso los iba a exterminar. Pero por alguna razón la hemos preferido traducir en gigantes. Así que cuando usted lea y dice, pero ven acá, habían gigantes en esa tierra, había gente mala, gente corrompida en esa tierra. Y cuando los espías regresaron, ellos tienen ese choque. Ese choque, ¿por qué? Porque ellos venían solitos por el desierto. ¿Y quiénes eran Israel? Israel era un pueblo esclavo, de mente esclava. ¿Sabía usted? Y eso alguien lo dijo recientemente, no sé si fue el hermano Luis, no sé si fue el predicador, no sé quién ha sido. Decía que mire, Israel cruzaba en 11 a 14 días de lo que era Egipto a la tierra prometida. Pero se tardaron 40 años. ¿Por qué? Porque Dios, conociendo que su mente era una mente esclava, no los expuso a los pueblos de guerra de primera. Él los llevó poco a poco hasta renovar su mente, oiga bien, para poder capacitarlos y enfrentar a sus enemigos reales. Dios te lleva por este camino enfrentando lo que tú no conoces, lo que tú no puedes manejar, para que luego experimentes el poder de Dios en aquello que ves, en aquello que conoces, en aquello que puedes derrotar. Israel lo llevó por una ruta más larga, y esa ruta más larga lo llevó entre altas y bajas, y se rebelaba y les decía y los corregía y los enderezara. Llegaron al filo, llegaron al borde. ¿Y qué pasó? Los espías corrompieron al pueblo. Y el pueblo se corrompió. No queremos. Dios se equivocó. ¿Cuál es el resultado? Si sigues mirando los títulos, dice: Dios castiga a Israel. Y Dios determina que toda la generación que sale de ¿qué? De Egipto no entraría a la tierra prometida. Nos vamos a quedar en el desierto. ¿Hasta qué? Hasta que el último que salió de Egipto muera. La generación en ese momento eran 40 años. Así que 40 años Israel estaría en el desierto como castigo y consecuencia de haber cambiado su mentalidad delante del Señor. No cambiado. Por el hecho de que Dios expusiera su verdad con el propósito de cambiarles. A veces Dios tiene que exponernos en muchas circunstancias hasta que decidamos qué vamos a hacer. Ahora, ¿qué pasó con Israel? ¿Qué pasó con Israel? Capítulo 2. ¿Qué pasó con Israel? O me queda un título, solo lo menciono: la derrota en Horma. Israel se da cuenta que el gas pela. Israel se da cuenta que algo no estuvo bien. ¿Y qué deciden hacer? Tomar cartas en el asunto. Nuestra fuerza. ¿Y qué hizo Dios? Les dijo: no vayan a la guerra. ¿Por qué? Porque yo no voy con ustedes. ¿Qué sucedió? Los derrotaron en Horma. Los humillaron. Ahora, un pueblo en la tierra prometida que tenía todo el temor por la derrota de Egipto, que había experimentado todo lo que se había vivido en el Mar Rojo y a través del trayecto en el desierto, ahora ven que ese Dios no es tan poderoso, y la derrota de Horma le da fuerzas a los enemigos para decir: no, aquí no va a pasar nada. Israel entró en eso que a veces su pastor también se resiste, pero que a la gente le gusta decir: entró en los procesos de Dios. El capítulo 2 entonces dice: luego volvimos, versículo 1. Luego volvimos al desierto y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho. Y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo.
Mire que yo he predicado de este capítulo, me gusta. Y de repente me doy cuenta que en el versículo 1 me dice que desde la derrota de Orma, desde que los espías fallaron, la determinación de Dios era que Israel no hiciera otra cosa que regresar al principio. Él dice ahí que Dios le dijo a Moisés: vuelve camino del Mar Rojo, donde todo comenzó. ¿Alguna vez te has sentido así? Yo me he sentido así. Donde Dios me lleva a esa primera experiencia. Donde Dios me ha hecho sentir aquella, no sé si decir miedo, aquella temor, aquella cosita que se sentía insignificante cuando me abrazó la primera vez, cuando me habló la primera vez, cuando me enamoró la primera vez, cuando me trajo al altar, recordar esa experiencia de abrir los ojos, de verme en el altar. Dios le está diciendo a Moisés: Moisés, yo quiero que tú lleves este pueblo al principio. Yo quiero que lo lleves allí. Pero ¿qué ocurre? Tenían que rodear el monte de Seir. Pero ¿qué ocurrió? Que Israel se quedó, dice el próximo versículo 3, dice: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. ¿Sabe lo que pasó con Israel? Se puso a mirar para el lado y se quedó dando vueltas. ¿Sabe que aquí hay ahora mismo muchas cabecitas dando vueltas? Muchos de nosotros damos vueltas también. Así que no estoy hablando de físicamente. Ahora quiero empezar a proyectar a la par, parejo, lo que puede estar usted pensando en su cabeza. La distracción. ¿Qué está diciéndome? Israel se distrajo. No tenía la capacidad de permanecer atendiendo lo que estaba ocurriendo. Dios le dijo: vuelve al norte. Dios le dijo: vuelve al Mar Rojo. Yo quiero comenzar de nuevo contigo. Vamos, vuelve allí. Yo quiero empezar. Quiero que me conozcas realmente. Quiero que veas y enmiendes y corrijamos y enderecemos y hagamos. Vamos a aprovechar el proceso. Pero Israel se quedó dando vueltas alrededor del monte de Seir. Esa fue la tierra que Dios le dio a Esaú. Ese fue el monte que Dios le dio a Esaú. Para esa época Esaú ya era una nación fuerte. 12 reyes se habían levantado del lomo de Esaú. Dios lo había prosperado. Mientras tanto Israel estaba en el desierto todavía bajo tiendas. Todavía estaba en lo que sin tierra, eran nómadas, eran errantes. Había polvo, no había nada establecido. Y sabe, muchas veces usted y yo caemos en esa trampa y nos comparamos. Muchas veces usted y yo nos comparamos y no nos damos cuenta de la trampa y seguimos. Y nos justificamos y nos justificamos y nos justificamos y nos justificamos y nos justificamos. Seguimos dando vueltas. Mientras tanto, ¿qué ocurre con nosotros? Nada. Israel estaba dando vueltas. Y yo quiero hoy que tú reacciones y digas: bueno, pastor, me estás diciendo que Dios levanta mi cabeza. Perfecto, Dios levanta tu cabeza para que dejes de mirar a tu enemigo y mires su gloria. Pero la realidad es que ni una ni la otra seguimos dando vueltas. Entonces, no es mi culpa. No es que la iglesia te falla. No es tu debilidad seguir en el pecado. Que por cierto, amado, cuando cometemos pecado, que yo he dicho: abogado tengo para con el Padre. Pues empieza de nuevo, arrepiéntete, no te justifiques. Entonces, Israel, ¿qué hacía? Mirando al vecino.
codiciando al vecino. ¿A quién era el vecino? Seir. Yo me lo imagino a ellos mirando a Esaú. Mira las casas que tiene, qué linda. Mira los carros que tienen, las carrozas, los caballos, los animales, mira. Y nosotros seguimos en tienda. Entonces, ¿qué dije? Señor, tú eres mi gloria y el que levantas mi cabeza. Estoy hablando del viernes, para que usted vea la secuencia. Este mensaje yo no me lo inventé ayer. Y recuerdo que se nos daban unos hints. ¿Qué hints se nos pueden dar al respecto? Si usted se percata, ¿qué pasaba en el desierto que dejó de ocurrir cuando entraron a la tierra prometida? El calzado no se desgastaba. La ropa no se envejecía, crecía con ellos. ¿Qué mayor milagro quería Israel? El maná seguía descendiendo. Las serpientes y los animales, los escorpiones no los podían atacar. Pero ¿sabes qué? Cuando te comparas y cuando miras al lado, no puedes fijarte en la gloria. ¿Por qué? Porque a diferencia de las moscas, usted y yo solo somos unidireccionales. El único animalito que tiene muchos ojos para mirar para todos lados es la mosca. Entonces nos comparamos y no podemos disfrutar que lo que Dios nos ha dado hoy es solo el preámbulo de lo que nos promete mañana. Entonces hoy ando amargado porque yo quisiera hoy lo que aquel tiene. Esaú tenía, pero lo de Esaú era perecedero. Israel tenía menos, pero lo que tenía era eterno. Lo que tú tienes es eterno. Lo que tú y yo tenemos es eterno. No sigas mirando para el lado, no te compares. No, que aquel triunfó, que aquel venció, que aquel hizo, que aquel logró, que aquel alcanzó. No, decídete. Dios levantó nuestra cabeza para que miremos su gloria. Mira a tu alrededor su gloria. No traspase la mirada para ver lo que tiene al hermano, el amigo, el vecino. Porque vas a caer en la trampa. Israel, dice la Biblia, sigo leyendo un poquito más y dice, oye, déjeme buscarlo aquí, el versículo 14, mírelo. Y los días que anduvieron de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Seref fueron 38 años. Hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra en medio del campamento. 38 años en lo que se cumplía un castigo, en lo que se cumplía una palabra. Pero el problema es que no pudieron disfrutar. ¿Por qué? Porque codiciaban. ¿Por qué? Porque envidiaban. Mirémonos hoy, hagamos introspección. Dios no nos llamó para que estemos con cabizbajos, derrotados, desanimados, preguntándonos si valió la pena venir al evangelio o no. Amado, porque tenemos el privilegio más grande. ¿Sabe qué? Usted no fue el que se convirtió. A usted lo trajo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo tomó de la calle y lo trajo para revelársele, para decirle algo que de otra manera no hubiera sabido. Eres eterno y la eternidad está en juego. Y yo morí por ti. Yo derramé mi sangre para salvarte, para restaurarte y para llevarte a las moradas eternas. Valora lo que tienes, te dice el Señor. Valora lo que hice en ti. No lo hiciste tú, no te llamaste tú mismo, te llamé yo. No te escogiste tú mismo, te escogí yo.
Pero el ambiente que nos rodea no quiere que lo disfrutes y te tiene mirando, dando vueltas. Ah, mira lo que tiene fulano, mira lo que tiene fulano, mira lo que tiene Perencejo. Y yo aquí con lo mismo, y yo aquí con lo mismo, yo aquí con lo mismo. No, aprende a mirar su gloria, porque entonces cambiarás tu actitud ante los escenarios que pudieras estar viviendo. Vas a ver a un Dios verdadero. El versículo que yo leí, lo que está diciendo, hoy comenzaré. ¿Sabe lo que está diciendo? Ha llegado el momento de conquista. El tiempo de adversidad, de corrección, el tiempo de enderezar lo que está torcido ha terminado. Hoy empieza el tiempo de conquista. El haber permanecido. Pastor, pero no te entiendo porque estás hablando de algo que no está bien, pero me estás hablando de victoria. Amado, Dios nos mete sabiendo nuestras debilidades. Dios nos introduce a estas situaciones, aún conociendo que vamos, como les decían el viernes, a quejarnos. Pero el que todo lo sabe, le dice a Israel, llegó el tiempo. Llegó el tiempo. ¿Qué estaba esperando? Le revela a Moisés lo que ocurre y yo me los imagino sentados así en la mesa de sus tiendas. Le estaban diciendo la familia, el jefe de familia le decía a los hijos, a la esposa, al conglomerado. Hoy el Señor le habló a Moisés y Moisés nos reunió y nos dijo que todas estas vicisitudes de los pasados 38 años no fueron otra cosa que una trampa. Y yo me imagino que los hijos mayores dijeron, papá, ¿qué usted está queriendo decir de una trampa? Llevamos aquí comiendo polvo por los pasados 38 años. Estamos aquí sacudiendo polvo de las camas todos los días, de las tiendas todos los días, y el polvo no se acaba. Y usted me dice que es una trampa. ¿Qué quiso decir Moisés? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Le dijo que nosotros nos entretuvimos mirando y envidiando lo que tenía Esaú, en vez de disfrutar y agradecer por lo que tenemos. Y usted va a ver ya mismo que a dónde voy. Entonces, papá, no fue él el que nos metió en el castigo. Sí, había algo que corregir en el pueblo. Había algo que no se le iba a permitir que siguiera de generación en generación. Había algo que corregir. Pero mientras Dios corrige, su misericordia no se acaba. Pero por nosotros mirar para el lado, no pudimos pasar el problema. Y una vez más, ¿quién lo pasó, Señor? ¿Nosotros? No, lo pasó su misericordia. Él ha determinado que no hay más 40 años, sino que hoy comenzamos a conquistar. Lo habremos madurado o no, hoy Dios quiere que alguien reconozca, llegó el momento de conquistar, pero no porque te lo ganaste, sino porque yo me lo he determinado. No sé, para mí, no sé si estoy hablando chino, coreano, japonés. No lo sé. Pero yo lo veo tan hermoso, tan poderoso. Yo veo a Dios en el marco de las Escrituras y yo digo, Señor, pero es que aquí tú provocas todo de tal manera que a mí no me quede otra de yo mirar para los cielos y decirte gracias, porque yo no lo hubiera hecho. Yo no lo hubiera logrado. Yo no lo hubiera podido hacer.
Eso es dejar que Dios levante mi cabeza a otra manera de pensar, a la manera de Él, a la manera donde lo reconozco a Él. Donde miro a la derecha veo su gloria, a la izquierda veo su gloria, al norte veo su gloria, aún debajo de mis pies veo su gloria. En todo momento veo su gloria. Y como dice la palabra, Él hace las cosas para que yo lo pueda reverenciar, para que yo lo pueda adorar. El problema es que mientras ocurre, estoy mirando para el lado. 38 dando vueltas, años dando vueltas, estancados, comparándose, envidiando. No podemos seguir así. Dios nos llama a conquistar, pero no es a conquistar puestos, no es a conquistar cosas, es a vencer esa naturaleza de la que el mismo viernes nos hablaba. Una naturaleza que siempre piensa en derrota, una naturaleza que siempre piensa lo peor, una naturaleza que siempre se está comparando, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, mírelo para que vea la magnitud y pueda conmigo darle gloria al Señor. Vaya al libro de Números. Hoy en lo que usted llega, hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Ese es el mensaje en esta mañana que acompaña a levanto tu cabeza. Y todo esto ocurre en el trayecto de Egipto a Jerusalén. Para que vea que las secuencias de Dios son reales y son posibles en la vida del cristiano. Capítulo 21 del libro de Números. Si usted ha aprendido a usar las letritas, yo no le acabo de traer un versículo o un capítulo extraño en la Biblia. No necesita un curso de teología, no necesita un grado asociado, menos un doctorado, para buscar entre las letritas. Usted lee capítulo 2 del libro de Deuteronomio, se encuentra una letrita que dice A y lo va a dirigir al capítulo 21, versículo 4. En el capítulo 21, versículo 4 dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Es la misma tierra de Seir, es la tierra de Esaú. Edom viene de la palabra rojizo, rojo. Y Esaú pues también. Así que está haciendo alusión a esa vuelta. ¿Y qué dice la Biblia ahora? ¿Y qué? Se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó. Eso es cuando usted y yo llegamos. Es más, déjeme sacarlo usted, porque usted puede ser que esté mejor que yo, pero eso es cuando yo llego, empiezo a decir más de lo mismo. ¿Se acuerda del anuncio? Lo mismo, lo mismo. La misma comida, la misma ropa, la misma rutina. Levantarme, ¿verdad? Las mismas peleas, las mismas discusiones, el mismo tapón. Mismo tráfico. ¿Verdad que sí? Eso nada más me pasa a mí. Acuérdese, usted es santo y espectacular. Usted vive en otro planeta. Así que, y se desanimó el pueblo por el camino. Noticia. Yo quiero resaltarlo. Este pueblo estaba caminando. Daban vueltas alrededor de la misma, pero no eran detenidos. ¿Por qué? Porque puede que alguien me esté ahí peleando conmigo hace rato diciendo: yo camino, yo me congrego, yo oro en casa, yo leo la Biblia, yo estoy cumpliendo. Esta gente están caminando. Y dice que se desanimaron por el camino. O sea que era, mientras caminaban desanimados. Caminar desanimado es como pararte. ¿Ves? Te estás cansando. Es lo que Dios le queriéndonos decir. Dice: y habló que el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Qué hicieron? Se quejaron. La famosa quejabanza.
Gay, la que avanza. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? El viernes creo que era entonces, pues ya mi mente está cayendo más todavía. El viernes era que nos tocaban este punto y nos decían, y repasaron el asunto de qué, el calzado. Por eso usted me ve, yo me siento atrás, a veces me tengo que venir y dije, ya van de nuevo a copiar. Pero qué bueno que Dios trae los recursos para que la iglesia oiga que Dios está hablando. Pero Israel, dice, ellos llegaron a la conclusión de que lo que estaban experimentando en el desierto no se comparaba con lo que tenían antes. Caramba. Allá eran esclavos. Mire, cuando usted oye el texto buscando la información que abunda en la Biblia, dice que ellos pensaron en que en Egipto habían ollas de carne. Ellos no comían carne. Ellos estaban enclenques, enfermos. Ellos estaban cansados. Ellos se morían en el fango pisando la paja. Ellos se morían frente a los hornos haciendo los ladrillos. Pero de repente la mente cuando nos traiciona, cuando te pasas mirando para el lado, cuando te estás comparando, la mentira, oye, se vuelve tu falsa realidad. Yo quisiera, pero ¿por qué tú nos sacaste? Volvamos a Egipto, estábamos mejor. Ellos no se fijaron porque no están mirando la gloria de ¿qué hemos dicho? La ropa, los calzados. Y puede que haya alguien aquí que los zapatos le duren 100 años. Que pisas como si estuvieras caminando en nube. Pero hablemos de los que tenemos un pie heavy. Dale, hablemos de eso. ¿Qué nos pasa con los zapatos? Y los que caminamos medio turulecos, medio cambiados. Porque sabe que a mí se me gastan descuadrados. Y a veces tengo que mirar mi bendito zapato que está entero en todos lados, menos en el sitio donde más piso. Y ya está la madera, ya está roto, ya ahorita sale un boquete. Pero aun cuando a ti te duren porque pisas en una nube, te tengo noticia. Qué privilegio hermoso que Dios sea mi calzador. Qué hermoso ver a un Dios que me viste. Pero por alguna razón ellos están mirando la olla de carne en Egipto. ¿Está viendo el problema? ¿Está viendo lo que hoy quizás su pastor quiere añadir al mensaje de la semana pasada y que quizás no sea así tan emotivo, tan bonito, tan lindo? ¿Por qué? Porque es más confrontador. Me disculpa por eso si lo tengo que hacer. Pero comprenda. Estamos llamados a tener la mirada en algo y no permitir que lo que nos rodea, que aparentemente... Mire, hay una persona que un día me dijo, me molestan los políticos de este país. Y yo, ¿por qué te molestan? Porque siempre se salen con la suya. Ellos no cumplen en la corte. Ellos salen. Son los llamados cuellos blancos. Y le dije, tranquilo. ¿Y por qué tranquilo? Tranquilo. Porque podrán escapar a la justicia humana, pero a la de Dios no se escapan. Lo que el hombre sembrare van a cosechar. Hoy podrán ser multimillonarios, hoy se quedan con los fondos, hoy roban, pero tarde o temprano, ¿sabe lo que le espera? Entonces Satanás, que lo sabe, dice, no ores por ellos, enójate. No ores por ellos, enójate. ¿Por qué? Porque si nadie ora por ellos no se salvan. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros y se nos reveló.
¿Ve la dinámica del mundo? Entonces, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo, ¿qué envió? Serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Que tuvo que mirar para el lado. Otro de los privilegios hermosos que los mencioné, pero ahora lo recalco y lo acentúo, no solamente fue el calzado y la ropa y el maná, sino el hecho de que Israel en el desierto, los animales que amenazaban su vida no se podían acercar. Las serpientes, los escorpiones, no se podían acercar. ¿Sabe que yo conozco un Dios que libra de accidentes? ¿Sabe que yo conozco un Dios que te libra de que te roben? ¿Sabes que hay un Dios que guarda tu entrada y tu salida? ¿Sabes que conozco a un Dios que protege a los tuyos? Que mientras tú duermes Él vela. Hay que poner la mirada en donde debemos. Hay que tomar cartas y el pastor no lo puede hacer por ti. Eres tú el que te toca, al que le toca. Eres tú el que reconoce. Espérate, yo estoy mirando mucho para el lado. Yo voy a tener que centrarme. Yo tengo que volver al principio. Yo tengo que enfocarme. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque mientras siga mirando para el lado, me estoy perdiendo de disfrutar una gloria a la que he sido llamado con privilegio en lo que llegamos al cielo. Pero aquí estamos entreteniéndonos con fulano, con perenceo y con manganejo. Y creyendo las mentiras y los disparates y las conspiraciones que se disparan. Entreteniéndonos con el mundo, viendo a Esaú prosperar. No. Ahora, ¿qué hicieron? Hablaron y murmuraron. Cuando usted no hace nada y solo se sienta, usted termina hablando de más. Amén. Me gusta, ya no sale, hace tiempito que no sale. Hoy como que no se enderezó muy bien, no me lo puse bien en la oreja. Hay algo que hace tiempo no sale, o yo creo que sí, hace como una semana o dos. Es la ilustración del joven que llega a donde el pastor a decirle que en la iglesia hay muchos bochincheros, muchos chismosos y gente que no hace las cosas bien y que se entretienen en el culto hablando y bla, 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 bla. Y el pastor decidió decirle, quiero que tomes este vaso y lo llenes de agua. O sea, alguien lo ha visto, ¿verdad que sí? Alguien tiene que haberlo visto. Y le dice, llena el vaso de agua y quiero que lo llenes hasta el borde. El borde es que se forma la curvita arriba. Y quiero que empieces a caminar alrededor y que no se te caiga una gota. Entonces, ¿qué hizo el muchacho? Para poder evitar, tuvo que concentrarse en el vaso y mirar el vaso para que no se le cayera la gota del agua. Cuando terminó de dar la vuelta, va donde el pastor y le dice, pastor, terminó, ¿qué hago con el vaso? Ponlo a un lado, te tengo una pregunta. Y ahora, ¿qué tú opinas de los hermanos? Ay, pastor, yo no sé si están haciendo lo mismo porque yo tenía los ojos puestos en el vaso de agua. Y entonces le dijo, pues deja de mirar los hermanos y concéntrate en adorar al Dios del cielo. Eso es lo que el Espíritu está queriendo decirnos a nosotros. Mira el vaso lleno de agua. No te compares. No envidies. Reconócelo. El mundo me afecta. Reconócelo. No es malo. Reconócelo. ¿Para qué? Para que Dios pueda enderezar lo que está torcido y restaurar lo que ya pasó. ¿Ve? Ahora, las serpientes entraron. Aquellos a quien Dios le estaba renovando la mente de 400 años de esclavo,
que estaban en el desierto y que hasta ahora Dios los sostenía, los protegía y los guardaba, ahora están expuestos a un enemigo, la serpiente. La serpiente ardiente es una serpiente que pica y que te vas a tener que rascar. Y el problema es que si te rascas, pica más. Yo. Ese es el problema. Yo busqué, ok, Señor, que tiene una mordedura que calienta, que pica, pero el problema es que si te rascas, pica más. Activas más el veneno. No te mata. Que Dios. Porque si te mata, se acabó. Pero si te sigue picando, no te vas a olvidar. Ahora, ¿qué pasó? El pueblo se humilló. ¿Quieres salir del meollo? ¿Quieres salir de eso que hoy me estás permitiendo hablarte y que vas a reaccionar reconociéndolo en vez de repartir el bizcocho? En vez de decir, no soy de fulano, de prenseo, yo no soy así, tú no entiendes, yo tengo la razón. Sí, en vez de justificarte, estás diciendo, caramba, yo soy uno que me dejo influenciar por todo lo que me rodea. Soy uno que siempre estoy con el guante en la cara, dando cantazos hasta a tutiplén. Siempre estoy criticando y siempre estoy comparando. Yo soy uno de esos, voy a tener que ceder. ¿Sabes por qué tienes que ceder? Primero, porque evitas que la serpiente te haga daño y permites a Dios para trabajar en tu vida. Ahora, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? El pueblo se humilló. Va donde Moisés. Moisés ora a Dios y Dios no le dijo, voy a eliminar la serpiente. No, tiene. No, todavía no. Óigalo bien, a ver si lo capta. En todas las plagas de Egipto que está, cuando Faraón se humillaba, Dios quitaba la plaga. Cuando Israel se humilló, Dios no le quitó la plaga. Sobre Israel ya pesaba un manto de responsabilidad. Dios no te va a tratar como trata el mundo que no lo conoce, porque tú le conociste. Dios está esperando que tú hagas lo que ya se te reveló. Ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que dijo? Levanta una serpiente de bronce y todo el que la mire se sanará. Las serpientes se quedan porque tú lo provocaste, pero te proveo el recurso para que te sane. En los evangelios, y me gustaría que lo viera, vaya al Juan capítulo 3, mírelo. Son verdades que ya deberían de estar retumbando. No esperes que Dios resuelva como le resuelve al mundo. No esperes que Dios te saque como pueda sacar o como te salvó cuando estabas en el mundo. Se te fue revelado este evangelio. Capítulo 3. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16, el que todos conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos está diciendo, Él levantó una serpiente de bronce, no eliminó el problema, porque yo no te voy a tratar bajo la responsabilidad
responsabilidad que hay sobre ti, bajo el manto que he colocado sobre ti, de la misma manera que en el mundo. Ahora, ¿qué quiere decir eso a nosotros? Jesucristo nos dijo: yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes en el mundo. Jesucristo es esa serpiente de bronce específicamente. Ahora, pastor, todavía no entiendo por qué se compara con eso. Serpiente es el símbolo de la maldad en la Biblia, es lo malo en la Biblia. Perfecto, pero bronce es el símbolo del juicio. La serpiente de bronce no es otra cosa que Dios diciendo: yo voy a hacer justicia, yo voy a enjuiciar el pecado. La serpiente de bronce me está diciendo: tranquilo, la serpiente entró, lo hicieron mal, pero aún mi misericordia los alcanza. Oye, lo hicieron mal, pero yo quiero que me sigan adorando, yo quiero que me sigan conociendo, y yo voy a levantar una serpiente de bronce que será la señal del juicio, no porque la culpa sea del animal, sino por la murmuración y por hacer aquello que me desagradó a mí. Entonces, ¿qué está diciéndome ahora a Carlos Santiago? No te voy a quitar de este mundo, pero en el mundo te voy a salvar. Y levantó a Jesucristo para enjuiciar y derrotar el pecado. Y me dice: Carlos, no tienes por qué caer en esto. No tienes que ser esclavo de una envidia. No tienes que estar sujeto a estos mediocres políticos y periodistas de tercera. No. Tú no tienes que ser esclavo de estas cosas. Tú puedes levantarte porque yo levanté una serpiente de bronce para ti también. Yo levanté a uno que dio a su vida para que alcanzáramos perdón. Iglesia, no hay por qué caer en la trampa. No hay por qué caer en la trampa. No hay por qué estar mirando a Esaú. No hay por qué compararnos con Esaú. No hay por qué estar mirando para el lado. No hay por qué sentirnos tristes o ser esclavos de la tristeza, porque la tristeza siempre nos va a acompañar. No hay por qué seguir deprimidos, cabizbajos. Erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Bendito sea el Señor. Detalle final. Y leímos el versículo 14 del libro de Deuteronomio, capítulo 2, y decía que caminaron 38 años. Son 40, pero nos marcan los 38. Me parece, y ya lo he predicado antes, repito, tranquilo, solo lo quiero repasar y añadirle las cosas, los tesoros nuevos escondidos en él, y quizás usted tenga más. Pero es interesante que esos 38 años, cuando usted los busque en la Biblia, aparecen nuevamente. Capítulo 5 del Evangelio de Juan nos habla de la historia de ¿quién? Del paralítico de Betesda. Cuando usted mira ese capítulo, y me gustaría que si lo viera, si todavía estás en Juan capítulo 3, pues puedes saltar a Juan capítulo 5, está cerquita. Yo imagino que en estos días, pues, la encargada de la memorabiblia de la iglesia buscará los mensajes de Deuteronomio capítulo 2 y todo eso de nuevo y los pondrá para que usted los refresque, porque eso es lo que acostumbra. Pero en ese capítulo 5, si usted lo mira, dice: después de estas cosas, versículo 1, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y había en Jerusalén cerca, versículo 2, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos. Oiga esto, aquí es que está lo interesante, donde tuve que abrir los ojos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Dice que porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y al primero que descendiese al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese.
Cuando Jesús, había allí, un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. La pregunta inmediatamente que quiero hacer, yo espero que alguien, no me conteste a mí, pero que alguien le salte. ¿Por qué ese paralítico? Si el lugar estaba lleno de enfermos. ¿Por qué no una cruzada? ¿Por qué no una cruzada? Si la Biblia está llena de historias donde dice que a Jesús le pasaban la gente y con la sombra lo sanaba, no fue a Pedro nada más. ¿Por qué no una cruzada? ¿Por qué no todos? La Biblia dice que fue directamente a este hombre. Yo espero, no vi las reacciones en los ojos. Estoy buscando una reacción en los ojos. No la encontré. Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Si me permite ir emparentando o atando los cabos, yo le he dicho que Israel, aunque caminaba, estaba detenido, estaba paralítico, estaba paralizado, mirando para el lado. ¿Lo dije o no? Lo dije, ¿verdad? Que usted lo tuvo que haber oído y si no, después le da para atrás. Dije, el pueblo de Israel caminaba, pero en murmuración, en crítica, en señalamiento. Y eso es como que si no estuvieses caminando. 38 años paralíticos. Dios conoce los corazones. Dios sabe la verdad de tu ser y la mía. Lo que la gente no comprende, Dios lo sabe. Por eso es que hay que tener cuidado al hablar del hermano, a juzgar al hermano. Porque tú no conoces su debilidad, tú no conoces su crianza, tú no conoces su verdad, su escenario. El que lo conoce es Cristo, y dentro de la multitud de enfermos, Él sabía uno que estaba ahí, que más que caminar, había un conflicto en su interior que no podía resolver. Para Dios no era difícil sanar la multitud entera. Pero cuando se trata de nuestra voluntad, hay algo que por ser como es, lo puede limitar. Dios no se impone. Yo dije, Señor, que tú estás, pero yo he predicado de la pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y que Dios si quieres ser sano, yo decía, no, es que el hombre está distraído. Y quiere ser sano, el hombre está distraído, más que distraído. Dios está esperando algo. Cuando se alinea la voluntad tuya con la voluntad de Dios, Dios le estaba diciendo, yo necesito que estemos de acuerdo. ¿Quieres ser sano? 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 Dios estaba buscando la conexión y sabía que había un hombre que más que caminar necesitaba. Esto es más serio que el solo hecho de estar aquí presente. Esto es más serio que el hecho de que un profeta vaya donde ti. Esto ahora primero es darnos cuenta de cómo hay un enemigo que desea distraernos aún en la presencia del Señor. Llegaste al templo, adoraste, levantaste las manos, ofrendaste, diezmaste, supuestamente te conectaste, pero siempre tienes que entonces ahora añadir esto y decir, ok, el enemigo a mí no me puede distraer, pero ¿sabes qué? Sabe que nos distrae. Sabemos que, oiga, no me diga que no.
Nos distrae con los problemas, nos distrae con las actitudes, con el estado de ánimo, nos distrae. Venimos a veces que lo que estamos es deseoso que el pastor acabe, o el predicador, para irnos. Entonces, hay un ejemplo en la Biblia que nos está diciendo hoy, habían muchos para sanar. Mi problema no es sanar. Mi problema es conectarme contigo. ¿Cuántas veces leemos la Biblia y cuando terminamos no han pasado 2 segundos y no sabemos lo que leímos? El estanque simbolizaba la necesidad de sanidad, restauración, pero más que nada un encuentro con Dios. El conectarse con Dios. Si regreso a Deuteronomio capítulo 2, 38 años mirando para el lado, recibiendo el milagro, recibiendo el pan, recibiendo la bendición, caminando Dios por el campamento, pero Israel jamás conectó con Dios. Ahora dije y me reitero, si hubiese sido dependencia de Dios, Israel todavía estuviera en el desierto. Pero Dios dijo, hoy comenzará la conquista. ¿Por qué? Porque Él está buscando la adoración en medio de todo. Que te conectes por tu propia voluntad, porque Él no se va a imponer. Si alguien está esperando que Dios se le imponga, si alguien está esperando que Dios se le pare de frente, te tengo noticia. No tendrás que suprimir, no necesitas engañar, porque Dios va a provocar el escenario para que te abandones y conectes con Él como Él quiere, para que le permita sacarte de la cárcel, para que te permitas librarte y enfocarte en el norte, para que tú le permitas poder bendecirte. Yo no estoy señalando a nadie. Yo no te estoy criticando, te estoy diciendo, comprende las razones por las que estás donde estás y lo que Dios está provocando. Este paralítico era la oportunidad de Dios de decirnos a nosotros hoy, 2000 años después, Carlos, tu voluntad se tiene que alinear con la mía. Tú te tienes que abandonar en mis brazos. Tú te tienes que conectar y entender que lo que yo quiero. ¿Quieres ser sano, Carlos? ¿Quieres ser sano? Sí, Señor, quiero ser sano. Este hombre dudó, pero este hombre Dios no lo dejó donde estaba porque nos está enseñando. Este hombre era el ejemplo de decirnos, para mí es fácil sanar, pero libertar conlleva que tú participes. Yo te voy a libertar, no importa el nombre. Yo te voy a levantar, no importa lo que esté pasando. Pero necesito que te abandones en mis brazos. Levántate, toma tu lecho y anda. Levántate. Termino. Es interesante. Semana pasada dije, levanta tu cabeza en medio de tus enemigos que te rodean. Amén. Ahora te digo, perfecto. Detrás de que levantes tu cabeza, se levanta. Su cabeza está instalada de fábrica, ¿verdad que sí? Cuando usted levanta su cabeza, su cuerpo se levanta. Entonces Dios te dice en esta mañana, ahora quiero que tras que yo, si yo levanto tu cabeza, necesito que tú levantes el lecho. Necesito que levantes el lecho. Aquello que te dominó, que te marcó en el pasado, aquello que dictaminó tu vida, yo quiero que ahora lo agarres y decidas, ya tú no me gobiernas, porque a mí me levantó Dios. Nos vamos juntos, nos vamos juntos. ¿Por qué? Porque Dios hace lo que para el hombre es imposible. Bendito sea el Señor. Terminé y solo regreso al principio. ¿Se acuerda?
o suprimes o te abandonas. That's the game. No hay más nada. Entonces, estás en esos procesos. Estás en esas situaciones donde Dios quiere cambiarte, transformarte y decirte, como al paralítico en Betesda, yo alineo mi voluntad con la tuya y te levanto. Para Dios la sanidad física, bien fácil. Pero la del alma, esa voluntad, esa razón, ese sentido común, sujetarlo, necesita nuestra participación. Creo que pudiera, y no voy a predicarlo, tranquilo, dije que solamente estoy agrupando ideas ahora, terminé. Me parece que pudieras comprender ahora todos esos pasajes que nos dicen, por ejemplo, los 4 jóvenes que llevan al paralítico y lo bajan por el techo, ¿qué les dijo? A este hombre mirando a los ojos le dijo, tus pecados te son perdonados. Para luego entonces levantarlo. ¿Va comprendiendo? A Dios le importa más ese corazón, esa voluntad, ese sentido común, esa actitud, que lo que puede hacer tu enfermedad física. Porque a fin de cuentas es tu alma, tu ser interior el que heredará el cielo y no el cuerpo. Cuando estemos en el cielo tendremos un cuerpo glorificado, sin dolencia, sin artritis, sin diabetes, sin asma. Alabado sea el Señor, sin reuma, sin nada de esas condiciones. Hoy Dios hay un Dios que quiere sacarte de la cárcel de tus sentimientos y decirte, disfruta lo que he hecho. He levantado tu cabeza en medio de los enemigos que te rodean. Incline su rostro, yo acabé. Hay otro pasaje mientras usted habla con el Señor. Hay otro pasaje en la Biblia que aquellos que les gusta, pues, son quisquillosos, deben de estar pensando. David, cuando llevó el arca a Jerusalén, copió el estilo del mundo. Y Dios le tuvo que enseñar de la peor manera, con la muerte de un súbdito, que no se hacen las cosas como lo hace el mundo. Que una vez este evangelio se revela a los creyentes, se nos exige averiguar lo que Dios quiere. Iglesia del Señor, de 1000 maneras te he invitado los miércoles, de 1000 maneras te invito los lunes. Y yo sé que hay estudios, que hay niños, que hay cansancio. Pero te seguiré gritando desde este altar. La norma, las excepciones no pueden ser la norma. Las excepciones no pueden ser la norma. Yo sé que hay un día de victoria para ti. Pero mientras ese día llega, seguirás dando vueltas. ¿Por qué? Porque Dios está queriendo provocar que te enfoques en Él. Dios te dice hoy, volveos al norte. Volvemos al punto donde todo nace. La palabra. La palabra es el enfoque. La palabra es la que endereza. La palabra es la que alumbra. La palabra es la que nos muestra las responsabilidades como cristianos. Puede que cuando estuvieras en el mundo Dios te hiciera milagros. Claro que sí, Dios te pudo haber sanado con solamente haber pensado en Él. Nadie te tuvo que poner la mano. Dios te libró de accidentes. Ese es Dios. Pero sobre ti no había un peso de responsabilidad. No había un manto de cobertura. Hoy sobre ti hay responsabilidad. Y como persona responsable debes de asumir. Y no esperar que Dios haga los milagros de Egipto. Porque ya tú no estás en Egipto. Ahora eres pueblo santo, pueblo sagrado, lavado con la sangre. Y sobre ti hay un peso. Dios te dice, lo que es imposible para ti, yo lo hago. Solo quiero que te alinees a mi palabra. Solo quiero que te alinees a mi palabra. Quiero que te alinees. No te engañes a ti mismo. Quiero que vuelvas a leer la palabra. Quiero que vuelvas a sentarte. Es que no tengo tiempo. Quiero que vuelvas a leer la palabra.
Y ahora con mayor coraje, sí, tienes coraje, tienes frustración, tienes desánimo. Te sientes fatigado, cansado y me estás diciendo, trátame como me tratabas en el mundo. Quiero los milagros de Egipto y yo no te voy a ceder. No te voy a complacer. Porque ya yo te he revelado. El predicador el viernes nos decía que Dios pudo enojarse por un momento y hablarle fuerte a los discípulos. Porque durante la clase anterior le habías enseñado aspectos de la fe. Por eso los tres sinópticos nos hablan de tres maneras de fe. Uno mayor, otro menor y uno donde, oye, ¿dónde la pusiste? ¿Dónde la colocaste? Dios te dice, oye, alíñate. Pero también te dice, para alinearte a mi palabra la tienes que conocer. Yo le pido al Señor, no que hoy sencillamente te abrace. Le pido a Dios en esta oración, Señor, pon el deseo de leer la palabra. Pon el deseo de leer. Y danos sabiduría para entender. Pon el deseo de volver, como en un principio, a necesitar movernos en la palabra. A volver a intercalar las letras. Sí, Dios. Por mucho tiempo me mantuve diciendo, lean por lo menos un devocional, pero ha llegado el tiempo de exigir. Es que Dios te quiere leyendo su palabra. Es que Dios te quiere sumergido en ella para que recibas la instrucción, el alimento necesario. Para que no te desanimes, para que no cambies la oración. Para que no te resignes. Para que no sigas pensando que Dios se olvidó de ti. Para que acabes de entender que esa enfermedad no es de muerte. Para que puedas recuperar y recordar las promesas que te hice en un principio. Señor, que nos podamos detener. Que dejemos de mirar para el lado. Que nos enfoquemos en el norte. Que nos enfoquemos en ti. Que te miremos a ti. Porque ha llegado el día de conquistar. Ha llegado el día de conquistar. Tuya es la gloria, Señor, tuya es la honra. Hay mucha necesidad. Si por mí fuera, Señor, quisiera hablarle a todo el mundo. Quisiera decirle que están en tu noticia. Lo he dicho de manera general. Quisiera decirle que tus ojos los miran. Que no te has olvidado. Que estás contento porque han permanecido. Han permanecido. Y han permanecido porque te han dejado a ti darle la fuerza, porque fuerzas no tenemos ninguna. Aquí estamos, Dios, hoy. Listos para la conquista. Enfrentaremos adversidad. Enfrentaremos tropiezos. De ahora en adelante las serpientes seguirán. Yo mismo te decía, limpia las serpientes que han mordido y bárrelas de este lugar, pero tú mismo me dices, no, Carlos. La murmuración ha permitido que entre, pero hay una serpiente de bronce que es mayor. Y le dije, Señor, pero que cuando nos duelen las cosas nos enfocamos en el dolor y no miramos para arriba. Por eso mismo, porque quiero que aprendan a mirarme en medio del dolor. Quiero que aprendan a mirarme en medio de la adversidad. En medio del conflicto. Quiero que aprendas a mirarme en medio de la necesidad económica. Pero si me miras, quiero que silencies tu voz. Es que estoy callado. No la voz de tu alma que no se calla. La voz de tus pensamientos. Quiero que lo lleves cautivo a mi obediencia.
Eso es imposible, Señor. Para mí no lo es. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para mí. Yo puedo silenciar tu voz. Para que mientras esperas que se abran los cielos, puedas permanecer con la cabeza erguida. Porque cabizbajo no te llamé. Dios te dice, no levanto las cabezas por encima de mis enemigos para que te quedes avergonzado. Si levanto tu cabeza por encima de tus enemigos, es para que veas mi gloria. No es para altivez tampoco, es para que veas mi gloria. Y cabizbajo no la vas a ver. En derrota no la vas a ver. Ya te dije que hoy comienzo. O sea, no depende de que me hayas entendido ya. Quiero que me adores. Porque a pesar de que sigues todavía en la lucha, yo te llevo a mejores pastos. Pero quiero que aprendas. Quiero que entiendas. Quiero que entiendas. Yo te llevo de gloria en gloria, de peso en peso. A pesar de que estás mirando en el piso y lo que ves es derrota. Deja de mirar la gloria ajena. Deja de mirar la gloria de este mundo. En el texto de Deuteronomio capítulo 2, versículo 25 que leí, dice la palabra fama. Y la palabra fama en ningún momento habla de reconocimiento humano. El temor caía sobre los demás pueblos, no porque Israel fuese famoso, pues era un pueblo desorganizado, era un pueblo sin ejército, era un pueblo sin estructura de gobierno como los demás. Años más tarde Israel se da cuenta y pide rey. Pero a la fama a la que se refiere era que los demás comprenderían que el cuarto hombre estaba con ellos. Acuérdese que el cuarto hombre, aquellos 3 jóvenes no lo vieron, Israel no lo veía, pero tus enemigos lo ven. La fama y el temor caían sobre los demás pueblos porque uno más grande que Israel iba delante de ellos. No te entretengas mirando, te dice el Señor, porque uno más grande va delante de ti. El cuarto hombre está contigo en el horno. El cuarto hombre está contigo en tus noches frías. El cuarto hombre está contigo, alabado sea el Señor, levantando tu cabeza en medio de tus quebrantos. Pero vas a tener que alinear tu voluntad conmigo por la palabra. Y pondrás el querer como el hacer, Señor. Y yo lo creo hecho. Yo lo creo hecho. Cambiarás actitudes. Cambiarás. En el nombre poderoso de Jesús.